Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con José Agustín Campos. Él es presidente de Confagam. Buenos días, bienvenido. Buen día, Manuel, muchas gracias. Estábamos revisando esta mañana titulares de prensa y veíamos uno en el que se señalaba que la producción lechera en el país ha bajado dramáticamente en estos últimos tiempos. Nos imaginamos que tiene que ver con el tema del clima, de las condiciones del tiempo y el exceso de lluvia, ¿no? Bueno, el año pasado tuvimos lo que se conoció la sequía más larga del mundo. A mí me decía un viejo dirigente del sector bufalino en Venezuela que después de una gran sequía viene una gran creciente, que había que prepararse para ello. Y así sucedió, así está sucediendo. Eso me lo comentaba Pablo Moser, que me visitó en estos días. Y efectivamente eso está sucediendo, de manera que nosotros le propusimos hace unos meses a la banca que producto de la sequía, la banca tenía que contribuir al refinanciamiento de todo lo que significa los productores agropecuarios que habían contraído deuda y que producto de la sequía no iban a poder cumplir con la tarea de los pagos a tiempo. Hoy esta propuesta que nosotros hicimos desde Confagam tiene mucho más vigencia, porque en zonas, por ejemplo, altísimamente productivas, como Monagas, por ejemplo, como el estado Zulia, por ejemplo, donde en este momento tenemos más de 20.000 hectáreas de plátano bajo las aguas, es decir, que están perdidas, donde en este momento tenemos más de 500.000 de hectáreas de pasto bajo las aguas, en una de las zonas productivas más importantes del país, como lo es el estado Zulia, que produce mayoritariamente la carne y la leche que consumimos los venezolanos. Por supuesto que ello ha golpeado más o menos en 30% la producción, ha dejado más o menos unos 5.000 damnificados, y la reconstrucción de ese segmento productivo para que vuelva a la normalidad cuesta más o menos 1.500 millones de dólares. Es decir, que 1.500 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de un tema absolutamente serio que por supuesto se refleja en los niveles de producción, en los niveles de productividad, en los niveles de empleo y en los niveles de estabilidad social en todos esos grandes núcleos productivos que nutren fundamentalmente a Venezuela. De manera que a este tema hay que entrarle con mucha racionalidad, hay que entrarle con mucho sentido común, porque es un tema que, bueno, que no depende de temas políticos, no depende de temas de orden público, sino que depende de un tema exclusivo de la naturaleza, para lo cual tenemos que prepararnos con mucha conciencia, mucha supervisión tiene que haber, mucha creatividad tiene que haber, mucha unidad tiene que haber, mucha participación tiene que haber para que el sector productivo recobre la normalidad y el sector consumidor también recobre la normalidad, pero debemos decir que son por razones exclusivamente de la naturaleza. Ayer por la sequía, hoy por las inundaciones, pero que en condiciones normales, yo debo decirle al país que la producción de leche en Venezuela ha venido creciendo en los últimos años, modestamente, pero ha venido creciendo unos 200.000 litros diarios, que no impactan todavía positivamente los niveles de abastecimiento pleno, porque venimos arrastrando un déficit de producción de más o menos de 5 millones de litros diarios que necesitamos producir, que necesitamos mantener al día, y por supuesto que 200.000 litros frente a 5 millones de litros todavía no impactan positivamente. Sin embargo, no solamente el tema es la leche, porque nosotros vemos en los supermercados cómo hay lotes importantes de carne importada. Entonces, ¿cómo está la situación del productor nacional compitiendo contra las agriculturas de otros países que están subsidiadas? ¿Cómo hacemos nosotros aquí que tenemos los precios regulados y nuestras agriculturas no están subsidiadas? ¿Cómo pueden nuestros agricultores competir contra esas importaciones? Eso es verdad, tú tienes mucha razón en el planteamiento, pero en el tema del agricultor nacional, yo tengo que decir que el agricultor nacional no se rinde. El agricultor nacional, el productor nacional, es un gran trabajador que produce por encima de circunstancias y tiene en Venezuela en este momento un marco legal e institucional para producir. Por ejemplo, tú que conoces el tema, yo te digo que en este momento hay un grupo de productores innovando y sembrando zanahorias en la mesa de Guanipa, por ejemplo. Eso suena como increíble, pero lo estamos haciendo. La gente innova, la gente no se rinde,
Por supuesto que nosotros los venezolanos no tenemos por qué tenerle miedo a los subsidios. Los subsidios hay que hacerlo y directamente. Un agricultor norteamericano, por ejemplo, recibe $24.000 de subsidios al año. Un agricultor japonés recibe $18.000 de subsidios al año. Un agricultor mexicano recibe $12.000 de subsidios al año. Es decir, cuando nosotros, los agricultores venezolanos, este es un tema que tiene que ir bien dirigido, los agricultores venezolanos no competimos con los agricultores norteamericanos, competimos contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, con todas esas desventajas que nosotros tenemos porque organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, le pone siempre un frenazo a lo que significan los subsidios de los agricultores de países como América Latina, por ejemplo. Frente a todo eso, los agricultores venezolanos, el productor venezolano, el productor nacional, no se rinde y está produciendo, pero aceleradamente. Sin embargo, no solamente las condiciones del tiempo, las condiciones de la tierra, a esos problemas que ya son inherentes a lo que es la producción agropecuaria, se suman temas de seguridad, como por ejemplo el secuestro. Nosotros vemos a nuestros agricultores sometidos a un problema severo. Este año tenemos un récord de secuestros en el campo venezolano. ¿Qué se está haciendo desde Confagán? Nosotros hemos pedido siempre que se masifiquen, por ejemplo, bueno, yo mismo, y no quise ni hacer alarde, ni tampoco, si no te lo comento por el tema. Yo mismo fui víctima de un intento de secuestro en estos días en mi finca. Gracias a Dios no pasó nada. Es decir, que no hay aquí diferencias de ninguna naturaleza. El secuestro es una plaga, es una enfermedad, es un parásito así como el AMPA, que eso no hace diferencia de nada. Entonces nosotros hemos propuesto siempre que se establezca el tema, por ejemplo, de la seguridad, no solamente en la frontera, sino el tema de la seguridad global. No es un tema absolutamente militar, ni es un tema exclusivamente policial, sino que es un tema donde se involucran amplios y grandes factores institucionales, colectivos, para la cooperación, eso sí, con las fuerzas militares, con las fuerzas legales, porque nosotros hemos pedido siempre que se masifiquen, por ejemplo, lo que significan los comandos rurales de la Guardia Nacional, que son los cuerpos especializados en el delito en el campo, que se masifique eso, no solamente en todos los municipios productivos del país, sino que se masifique en todas las parroquias de Venezuela. En todas las parroquias de Venezuela, Venezuela tiene fuerza, tiene músculo económico, tiene músculo institucional como para que esos comandos rurales de la Guardia Nacional, más lo que tiene que ver con la nueva Policía Bolivariana, se masifique en tareas exclusivas de inteligencia y contrainteligencia, en una unidad indivisible y única, con los factores institucionales que allí actuamos para que esa masificación pueda poner al delito en el campo contra la espada y la pared. Justamente, usted pertenece a Confagán, ustedes mantienen un diálogo muy estrecho con el gobierno nacional. ¿Qué le dicen desde el gobierno nacional? Bueno, se hacen los esfuerzos, se tratan de hacer coordinaciones, nosotros tratamos de hacer coordinaciones, tratamos de hacer esfuerzos, tratamos de dar nuestras ideas. Hace tiempo hay unas ideas que se escuchan, evidentemente, otras ideas que no se escuchan, evidentemente, pero nosotros seguimos machacando porque si no hay seguridad en el campo, si no hay seguridad personal, en el campo venezolano es donde se hace más recio y más vital aquel viejo refrán que el ojo del amo es que engorda el caballo. Es decir, en el campo venezolano las actividades no pueden hacerse a control remoto, sino que el hombre que dirige, que conoce, tiene que estar directamente allí y para ello necesita no un mínimo de seguridad, para ello necesita toda la seguridad posible que tiene que garantizar el Estado venezolano. ¿El Estado venezolano no vulnera de alguna manera esa seguridad con las expropiaciones que se le hacen a los agricultores? Porque ya hemos visto que no solamente son los grandes latifundios, sino que también son fincas medianas y pequeñas. Fíjate, si nosotros, por ejemplo, el tema de las expropiaciones la vemos al rompe, se hicieron unas expropiaciones al rompe, eso pudiese parecer, o parece odioso si la vemos al rompe. Pero si nosotros analizamos con criterio de mucha franqueza, de mucho sentido común, nosotros vemos, Manuel, que en el año 1996, por ejemplo, existían en Venezuela cerca de 500 códigos arancelarios de importación, todos para el sector agrícola, donde aquí se importaba desde panza de cochino, es decir, desde mondongo, el mondongo del cochino, hasta, por supuesto, peces de colores, y se hacían importaciones, hasta en estos tiempos, por cierto, hasta de hojas de cambur, de plátano, para hacer hallaca. Es decir, eso significa
que todo el aparato productivo que estaba funcionando en la década, y en esa década de los 90 se gastaron aquí en importaciones 42.000 millones de dólares en la década de los 90. Es decir, que no es que aquí no se hacen importaciones y no es que aquí comíamos completo. Es decir, que nosotros tenemos todo el aparato productivo que tenemos produciendo con normalidad, no es suficiente para garantizar los requerimientos internos del consumo del venezolano. En esa misma década, fíjate, consumíamos 11 kilos de carne por persona por año. Hoy estamos consumiendo 22 kilos de carne por persona por año, el 70% de producción nacional. De manera que el tema de las importaciones, de las expropiaciones, hay que hacer en Venezuela debates muy concienzudos para que el pueblo y la gente determine si esto tiene racionalidad, justificación en el espacio o no la tiene, porque de seguir nosotros con el modelo agroproductivo que traíamos, dentro de 5 años, cuando seamos 40 millones de venezolanos, terminaríamos comiéndonos unos con otros, de manera que en materia de producción, el modelo que traíamos había que ponerlo pata para arriba, y en ese camino andamos, pero para que funcione. Muchísimas gracias a José Agustín Campos, presidente de Confagán, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, nosotros vamos a una pausa y al regreso estaremos con Marco Aurelio Quiñones, dirigente político independiente. Ya volvemos.